con más de Hola El Salvador y aquí tenemos un invitado especial. Como todos los lunes hablamos acerca de migración. Hoy se encuentra conmigo Josué Caleb Fortis y él nos va a ayudar a hablar sobre el formulario de visa DS-160. ¿Cómo está, Josué? Bienvenido. Bien, bien, buenos días. Importante tema, ¿verdad? Porque es importante saber sobre el formulario, que muchas personas quieren aplicar para visa, muchos ya están siendo vacunados y están viendo la manera de querer viajar, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué es tan importante entonces este formulario de visa no migrante? Es importante, Ana Yancy, porque cuando una persona aplica para visa, decimos nosotros que el formulario es como su cartita de presentación, ¿verdad? Decimos mucho sin decir nada en la embajada, si el formulario va lleno correctamente. Y es que en este formulario va prácticamente toda la información de nosotros, información personal, información del viaje que vamos a realizar, sí, el contacto de Estados Unidos, información de la familia, información del trabajo. Es decir, prácticamente casi toda nuestra información ellos la van solicitando para que se hagan una idea de qué tipo de solicitante soy y si puedo ser elegible para un trámite de visa. ¿Y ahora qué está pasando con este formulario de visa? Porque sabemos que han habido atrasos, ¿verdad? No sabemos hasta cuándo van a dejar la cita. ¿Qué está pasando? Sí, el formulario ha ido actualizándose bastante. De hecho, ya hemos mencionado antes de que esto del formulario, antes era solamente una página, 2 páginas y la información era la más básica. Ahora no. Están pidiendo alrededor de 6, 7 páginas a un solicitante de visa y cada vez van actualizándole pidiendo más información. Lo último que se agregó en la solicitud, por ejemplo, era lo de las redes sociales. Es decir, una persona tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, ahora todas esas redes tiene que irlas agregando. Y así como eso, cada vez se ha hecho más importante detallar en el formulario qué clase de personas somos, a qué nos dedicamos, hemos estudiado. Entonces, esos detalles importantes es algo que debe de ir en la solicitud. Josué, ¿y es válido decir que voy a solicitar este tipo de visa para irme a vacunar allá? ¿Es válido o creen que definitivamente ahí me dicen, pues no? Sí, lo que sucede es que no debería, porque el trámite de visa, el objetivo es para ir a hacer turismo a Estados Unidos, ir a visitar la familia, no para solamente ir a adquirir un beneficio de salud, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que si ya hay un procedimiento aquí en el país, pues es que se hagan los requerimientos acá, ¿verdad? ¿Cuáles serían entonces esos errores más comunes que hacemos al momento de solicitar este tipo de visa? Sí, lo que más comúnmente se aplica para este proceso es llenar toda la información importante, ¿verdad? Algunos de los errores que a veces vemos en la solicitud es que la gente no lo llena completamente en inglés y esto es algo que se debe de hacer. Ahora, queremos aclarar un detalle en esto del formulario. En la solicitud, todos los campos deben ir llenados en inglés, pero uno dice, ¿y cómo lo voy a hacer si yo no domino ese idioma? Pues cuando uno lo va llenando, uno puede colocar el cursor, el puntero, ¿verdad?, en las preguntitas y le genera la traducción al español. Entonces ya la persona va a saber qué le están preguntando. Eso sí, entonces ya tendrá la opción para que entonces pueda digitar la información correctamente. ¿Lo puede llenar la persona o es recomendable que lo llene alguien más? Porque es tan importante que este formulario lo llene una persona que realmente deba o tenga el conocimiento del idioma inglés. Sí, uno puede hacerlo uno mismo. La embajada ahí pone en su sitio web de que uno puede hacer el trámite siempre y cuando uno siga las instrucciones. Y teniendo una buena traducción de esto, pues podría haber posibilidades, pero vayámonos a la realidad, ¿verdad? Como no hay experiencia en este tipo de procesos, si uno quiere hacerlo a la primera vez, es bien difícil poder completarlo en una sola sentada. Entonces puede que una persona le demore varias ocasiones tener que estar ingresando toda la información. Y recomendamos que sea una persona que domine un poquito mejor el idioma porque en la sección de las descripciones del trabajo, descripciones de por qué le han cancelado visa o descripción si ha estado detenido alguna vez en El Salvador o en Estados Unidos, el cónsul va a querer saber en detalle qué fue lo que sucedió. Pero si no le explicamos bien esa información, él va a tener más preguntas que respuestas. Una duda, perdón, y eso sí, puede perjudicarle en su proceso de visa. ¿Por qué es tan importante que se explique detalle a lo que se dedica la persona? Porque en esa parte de la sección del formulario es donde el cónsul más se fija qué clase de personas somos. En la sección del trabajo es importante mencionar si uno tiene estudios técnicos, universitarios, si tiene algún negocio, si está trabajando en el gobierno, por ejemplo, o si está trabajando en el privado, cuántos años lleva de trabajar allí. Son detalles importantes que pueden beneficiarle a la hora de que el cónsul evalúe su caso. ¿Por qué?
Porque mucha gente piensa de que como uno viene el formulario ahora y va a la cita el otro año, ya lo investigó el FBI todo este año, ¿verdad? Ajá. Y no necesariamente es eso, sino que la información debe de ir clara para que al momento que lo entrevisten el cónsul pueda tener a la mano esa información. Recordemos que la solicitud de ese 160 se podría incluso confirmar, es decir, enviar a la embajada 24 horas antes de que tenga su entrevista. Entonces no es obligación mandarlo con tanto tiempo de anticipación. Josué, y en cuanto a la dirección, ¿qué nos recomienda? Porque de repente nosotros si vamos a hacer turismo, ponemos alguna dirección de un hotel, pero si tenemos familiares, ¿podemos poner la dirección de nuestros familiares? Sí se puede, y es lo recomendable. Por ejemplo, hay personas que tienen a sus hermanos, tienen hijos en Estados Unidos y son residentes, son ciudadanos. Entonces podría generar un poco de confusión al cónsul, un poquito de preguntas o de dudas, ¿por qué poner una dirección de un hotel, por ejemplo, cuando tiene quizás 10 años de no ver a su hermano o su hermana? ¿Por qué no poner la dirección de la familia? Entonces lo ideal sería en la información del contacto colocar a la familia. Han habido casos de personas que, aunque tienen familia en Estados Unidos, no hay mucha comunicación. Entonces alguien dice, ¿y qué hago en esa ocasión, verdad? Pueden colocar amistades que sean bien cercanas. Y si no hay amistades, entonces sí, también puedo optar por poner algún lugar turístico, algún hotel, porque también es válido el momento de aplicar. Josué, y en el momento de que terminemos de llenar nuestro formulario y todo, no tenemos que adjuntar nada más que el formulario. Solamente el formulario. Solamente el formulario, no debemos adjuntar ni cuentas bancarias, ni pasaporte, nada, ¿verdad? El sistema no lo permite. Es un formulario electrónico en el cual una vez uno ingresa, le van pidiendo nada más los datos que uno debe de ir rellenándolos. No hay una opción que diga que debe de adjuntar documentos escaneados ni nada por el estilo. Hasta el momento de la entrevista yo veo que varias personas también llevan como unos folders, quizás el respaldo, ¿verdad? Quizás de algunas cuentas o quizás el pasaporte de alguien de su familia que tiene visa y esa persona no. ¿Eso es recomendable llevarlo? Claro que sí, ya al momento de la entrevista sí debería llevar esos documentos, porque el formulario, recordemos que el papel aguanta con lo que le ponga, ¿verdad? Sí. Yo no podría poner toda la información allí, pero ¿cómo lo voy a comprobar? Y ahí está lo que tú mencionabas, Nayansi, tener un respaldo de cuentas bancarias, constancia de empleo, declaración de renta o de IVA si tiene negocios. Entonces, todos esos documentos son un respaldo para que, en caso que el cónsul vio el formulario y quiere comprobarlo conmigo a la hora de la entrevista, me podría pedir ese documento. Entonces sí hay que estar preparados y llevarlo. Eso sí. En el caso de un estudiante que quiera solicitar esas visas de turista, ¿cómo debe ser el proceso? Siempre manda el formulario, pero me imagino que alguien, como es un estudiante, pongamos que no trabaja, entonces me imagino que alguien más le estaría como financiando ese viaje. Así es. ¿Qué tiene que llevar él? En el formulario, por ejemplo, piden esa opción, ¿verdad? ¿Quién pagaría los gastos? Puede ser, dependiendo de la edad de este joven, puede ser uno de sus padres, o hay familia allá que quiere darle, por ejemplo, un regalo porque se va a graduar de bachillerato o se va a graduar de una carrera técnica y quizás los padres no califiquen. Entonces, en el formulario se especifica quién pagaría los gastos. ¿Qué podría respaldarlo? Si es una persona de Estados Unidos, pues llevar la tarjeta de residente, una copia de la tarjeta de residente, una copia del pasaporte americano y tal vez algunos llevan una carta de invitación. Pero esto es una excepción, no es la regla. ¿Por qué? Porque el cónsul muchas veces no toma en cuenta una carta de invitación. El cónsul le gusta ver que una persona califique con sus propios requisitos. Así que en este caso de un joven que esté pensando aplicar, podemos darle algunas alternativas porque hay jóvenes que ya están ejerciendo algo de la carrera, o hay algunos jóvenes que tienen pasantía también. Pasantías o trabajos a medio tiempo o colaboran en el negocio familiar, que son detalles que le pueden funcionar, agregarlos en la solicitud. Ahora, Josué, ¿por qué es tan importante que nos den una copia de nuestro formulario? Usted mencionaba algo bien interesante, que decía de que eso lo podríamos enviar 24 horas antes, ¿verdad?, de nuestra entrevista. Pero hay quienes los enviamos con mucho tiempo de anticipación. Sí, ¿por qué es importante que nos den esa copia? Muy bien, razones importantes. Uno, y esto es experiencia que hemos tenido de personas que han llegado a la oficina, que les han negado la visa por X, Y razón en otros lugares, y le preguntamos nosotros, ¿le dieron copia de su solicitud? La persona dice, no tengo copia. ¿Cuál es el problema? Que si llenó su solicitud, ¿cómo puede garantizar esta persona que le pusieron la información correcta? O la información que ella quería que apareciera en la solicitud, ¿cómo lo va a comprobar? Es difícil que lo haga. O por ejemplo, ¿qué tal si la cita le queda demasiado lejos y no tiene una copia de la solicitud? ¿Cómo va a ensayar o va a repasar la información que ella dijo? Porque a veces pasa, Nancy, que uno dice algo en la solicitud
Pero como uno tiene trabajo, tiene obligaciones familiares, que los niños, se le puede escapar detalles. Sí, se me olvidó lo que puse. Se olvida. Entonces, cuando ya van a la entrevista, ¿qué sucede? Se contradicen, la información no va igual y eso le puede generar problemas al momento de aplicar. Ok, perfecto. Ahí tenemos estas recomendaciones, que por cierto vamos a habilitar nuestro WhatsApp por si usted tiene alguna duda, una consulta, se la puede hacer a Josué con mucho gusto. En el siguiente bloque vamos a estar respondiendo todas estas consultas. Josué, muchísimas gracias. Claro que sí, un gusto. Nosotros vamos a continuar con más de Hola.